Muy buenas tardes. Llegamos a hacer nuestro primer círculo de estudio de La Libertad como Necesidad, un libro que, como ya dije en la grabación de los audiolibros que está disponible a través de nuestro YouTube, fue escrito aquí en Puerto Rico en el año 2005. Voy a estar discutiendo este libro con una persona que tenemos invitada a través de nuestro Discord. Recuerden que para la próxima vez, si desean participar, simplemente tienen que escuchar el material ahora mismo que está disponible en el YouTube y unirse a las discusiones. Como verán en el video, si ustedes deciden no ser grabados o grabadas mientras están hablando, pues entonces se elimina su voz de la grabación final. De todas formas, estas discusiones las voy a estar editando y subiendo más adelante a nuestro YouTube. Ok, pues entonces continuamos con la discusión de la lectura, la libertad como necesidad, y en esta ocasión vamos a estar discutiendo el segundo capítulo o parte, como se pudiera estar llamando también, que se llama Imperialismo y Economía Nacional. Nuevamente, esta discusión se está teniendo a través de Discord y para la próxima ocasión, que será el 17 de junio, simplemente tienen que añadir el canal, unirse al canal para entonces poder participar. So, ya aquí él entra en contenido mucho más robusto sobre lo que es el imperialismo y cómo ha afectado a Puerto Rico. Esto empieza en la página 4 y empieza haciendo un recuento de las diversas maneras en que se desarrollaron en Inglaterra, en los territorios que luego se llamarían los Estados Unidos, y lo que fue el desarrollo de las colonias latinoamericanas o las que eran de España. Eh, en cuanto a eso, voy a decir algo rápido, y es que esto es bien importante, porque hasta que no entendemos este pedazo de información que nos da la historia, no podemos entender tampoco la desigualdad en el desarrollo de estos países, de un país sobre el otro, de los Estados Unidos sobre Latinoamérica, que claramente existe. Y se debe justo a las dinámicas económicas que existían en las colonias británicas en su inicio, que era un coloniaje, como él retrata de forma resumida, mucho más laxo, mucho más libre. La clase dominante norteamericana, realmente la clase capitalista, la clase latifundista, tuvo mucha más oportunidad de desarrollarse por sí misma que las clases criollas en Latinoamérica, porque la gran parte del poder en las colonias españolas se guardaba, y la capacidad de adquisición de ganancias y de capital se guardaba para la clase colonialista solamente. Así es que eran las personas que venían desde España, que venían desde Portugal, incluso, que eran relaciones bastante similares, quienes se llevaban todo el botín, mientras que las clases criollas eran o poseían una ciudadanía de segunda categoría, y ni siquiera podían tomar parte en la toma de decisiones de una manera real. Por eso es que el proceso de revolución norteamericano se da mucho antes que el proceso de revolución de independencia de Latinoamérica, por lo menos eso es lo que yo pienso, porque en el momento en que las 13 colonias deciden separarse de la corona inglesa en relaciones políticas, pero no económicas, se debía a unos impuestos y toda otra serie de elementos en que yo digo, que la corona trató de apretarles tanto el cinturón por el déficit que tuvieron en la arca económica allá en Inglaterra, que estas personas que habían llegado a Estados Unidos dijeron, esto no es la forma, esto no es lo que acordamos, así no era, nos vamos y estamos en disposición de irnos a guerra, y efectivamente se fueron a guerra, casi pierden la guerra, pero Francia les salvó
la lucha. Así es que eso básicamente es de la página 4 a la página 7. Algo también que es bien importante para mí de esa parte de la lectura es la nota del calce 11. Las notas al calce de este libro son bien importantes. Yo creo que en la calce hay más información que en el texto principal de la publicación. Y es que el autor, es más, desde la nota al calce 6, él está haciendo un recuento de diferentes leyes que afectaron la forma de relación entre los Estados Unidos con Puerto Rico. Así es que va poniendo de relieve todo el andamio político, judicial, legislativo que se tuvo que poner en función para crear lo que es el Estado Libre Asociado ahora mismo, la colonia. Entonces, pues continuando, otra cuestión muy importante de esta parte es que termina con unas propuestas muy puntuales sobre qué acciones económicas hay que tomar eh, en Puerto Rico para lograr tener oportunidad a un desarrollo y una sostenibilidad en cuanto a nuestros recursos. Y también hablando un poco de que las dinámicas fueron bien calculadas, igual que con el caso de Haití. El caso de Haití fue bien particular porque hasta la fecha del día de hoy creemos que Haití tiene problemas al nivel que tiene porque usan magia negra y el budismo y todo este tipo de estigma social que realmente lo que es una nube de humo, como muchas otras, sobre la realidad de que una vez que Haití se independiza, que vale la pena resaltar que fue la primera república fundada principalmente por gente que una vez fue esclava, que fue secuestrada y fue esclavizada, y llevada hasta Haití a trabajar forzosamente, eh, quien Sí, creó esa república. sí, Y, ajá. era- Y además de que fue la primera república de nuestro hemisferio, primera república negra, y además de eso, la primera gente que luchó en contra un régimen económico muy particular que fue el régimen del latifundio, que por eso fue que muchas plantaciones en Haití se destruyeron, porque el pueblo entendió lo tóxico y lo dañino que era esa forma de trabajo para el país en general. Entonces, una vez se concluye el proceso revolucionario, lo que los países dominantes hicieron fue que se pusieron en común acuerdo para endeudar a Haití. Francia le obligó a pagar indemnizaciones por la guerra que había ganado Haití. Por tanto, se supone que Francia le pagara a Haití. Ocurrió lo opuesto. Y un montón de otras medidas a través de que llegan hasta el presente. Así es que esta forma de controlar las economías de los países no es muy diferente a cosas que ya hemos visto a través de la época. Es bien importante que de esta parte, cuando vayan a estudiar el libro, miren particularmente esas propuestas que hace el autor sobre cómo mejorar la economía, porque realmente demuestran, y las notas al calce que contienen también demuestran que nuestros problemas económicos son creados por el tipo de relación que tiene Puerto Rico. Son problemas económicos que no estuviéramos teniendo si esa relación no estuviera de por medio, si esa legislación norteamericana sobre nuestro territorio no existiera, ese problema tampoco. Así es que con eliminar el problema, o lo que crea el problema, perdón, que es la relación, se elimina con él también el problema. Así es que por eso es que estábamos diciendo en el video anterior, en el audio anterior, debería decir, que esto es un folleto, para un programa a lo que sería una posible indemnización de Puerto Rico que sea funcional. Voy a ir cerrando hasta ahí. ¿Tienes algo que te gustaría añadir sobre este segmento? sí, ya. Sobre Haití, yo creo que una de las cosas que y es relevante, yo creo que hoy en día por los Estados Unidos, no podemos, yo creo que
no debemos ignorar el hecho de que era la primera república dada por esclavos. O Ajá. sea, un momento en donde todavía no se habían dado los- la batalla contra la esclavitud ni en Estados Unidos ni en América Latina. En gran medida Haití Sí, inspiró a que se diera la abolición en América Latina. sí. Y si lo compara con Estados Unidos, el hecho de que Estados Unidos, precisamente para preservar para preservar las relaciones de poder que existían en Estados Unidos entre las clases hacendadas y los campesinos en Estados Unidos, o en el caso de los esclavos, que nada, para preservar esas cosas cuando Inglaterra se veía un viento de abolición, estaban hablando de abolición así. Ujú. Incluso yo creo que, porque ahora me perdió la, la nota por mi cabeza. Eh, Continúa, yo la perdí. ¿Cómo fue? Que perdí la línea que tenía en la cabeza. Ok. Bueno, pues sí, sí, por eso es bien importante conocer la historia de nuestra Espera, Ajá, dale. o sea, a mí también me causó curiosidad porque también valdría la pena hablar de Puerto Rico. Que Puerto Rico era un bastión olvidado en aspecto. Había un control bien fuerte de Puerto Rico, económico. Bueno, Ujú. te puedo decir que no Que está sí, esa. más o menos se entrecortó un poco, pero sí, y de nuevo, fue la misma en, en todas partes. Entraban los intereses exteriores, entraban en procesos de deuda con las naciones. Estas naciones, principalmente, como menciono en el libro, se dedicaban a crear o extraer material sí, primario de la tierra. Así es que para ser procesado. Y obviamente cuando tú extraes materia prima y lo exportas, y si importas todo eso procesado, pues obviamente vas a terminar en una económica en que siempre vas a estar perdiendo porque vas a estar comprando lo que ya sacaste de tu país, lo estás volviendo a adquirir, pero procesado. Y quiere decir que viene con un precio mucho mayor porque ya ha pasado por un tiempo de trabajo más prolongado, porque Latinoamérica no poseía realmente una infraestructura capaz de producir capital que proviniera de una industria manufacturera. Ese proceso de industrialización no comenzó hasta bien tarde en Latinoamérica y también comenzó por medio de un proceso de endeudamiento y, y que siempre ha culminado nuevamente, y lo repito para hacer énfasis en ello, en una dinámica totalmente desigual de explotación. Por eso es que se le llama imperialismo, eh, porque la ganancia termina siendo para la fuerza imperial, termina siendo para el país que es sujeto a él. Entonces también algo que mencionaste me recordó que en la lectura él menciona cómo esa primera constitución estadounidense fijaba el margen para la propiedad privada como eje del poder. Hay que tener en cuenta también esto, a través de la historia esa constitución ha tenido una serie de enmiendas y el sufragio era muy diferente en su inicio a lo que conocemos hoy día. Sin embargo, a través de la ley se ha mantenido cierto control. Y es que el colegio electoral que existe ahora es la sustitución para el régimen de la propiedad privada, en que la persona que votaba, además de que tenía que ser una persona alfabetizada y tener otras cualidades, por ejemplo, ser hombre mayor de cierta edad y poseer cierta cantidad de propiedad mueble o inmueble en los territorios de los Estados Unidos de aquel momento. Así es que vemos cómo hay una relación bien estrecha desde el momento de la concepción
de lo que es los Estados Unidos a ese capital, a su producción y su reproducción y ensanchar. Porque si recordamos, los Estados Unidos primero se expandieron en territorios de tribus originarias. Luego de ese proceso de extensión, se pasó a anexionar parte de lo que era México, de terreno una vez latinoamericano, para California, y entonces comenzó el proceso de extensión de los Estados Unidos para el Caribe, para el Pacífico, en Hawái, Guam, Puerto Rico, Filipinas y otros territorios. Incluso Panamá fue en un momento también un proceso de extensión imperial. Así es que nada, nuevamente voy a dejar ya esta parte hasta ahí. Voy a poner a mí también me parece importante mencionar que a pesar de que sí hemos tenido muchos proyectos que han ido rescatando la historia de Puerto Rico, también lo que sale a la luz pública y lo que se menciona o incluso lo que llega a nuestros pupitres cuando estamos en escuela superior o intermedia elemental, realmente es un cuento ficticio, oportuno para el partido que está en el poder en el momento. Entonces, pues eso va creando falsas imágenes de lo que nuestro pasado fue. Pero entonces de esa invasión que él hace un retrato aquí, bastante resumido, realmente hay que también saber que los barcos que estaban invadiendo al sur de Puerto Rico, porque los estadounidenses no enviaron para acá sus mejores tropas ni tampoco en las mejores condiciones, los barcos, militares, el personal estaba enfermo con difteria, que si la guerra se hubiera extendido un poco más en Cuba, en Puerto Rico, los Estados Unidos hubiera perdido su ataque. Así es que eso es un detalle histórico que mucha gente no conoce, que, ¿verdad? Pues me parece importante añadir a todo esto que lo que él está mencionando es prácticamente nada en comparación con todo lo que pasó. Este, de la página 2. Ese párrafo en particular para mí es bien clave para entender lo que el autor está haciendo a través de la lectura, porque es bien concreto él no está dando aquí una opinión así abierta. Él está diciendo, esto pasó en tal momento y fue clave para tal cosa en cuanto a los intereses norteamericanos. Y hay que reconocer que Puerto Rico es la Antilla Mayor en la punta del Caribe, entrando a él. Así es que Puerto Rico es un punto de acceso, no solamente militar, como él dice, es comercial, comercialmente de mucha importancia, que quizás si tuviéramos nuestra independencia, podríamos utilizar esta ubicación geográfica de mejor forma, pero claramente como él nos va reseñando a través del libro, eh, va, va a hacer todo lo contrario, sino que va a servir a estos intereses estadounidenses ahora. Entonces, como también va reseñando, no debo decir libro, debo decir más folletos, que es de lo que se trata. El tipo de colonialismo que se va imponiendo en Puerto Rico va mutando o va evolucionando, prefiero escuchar mutar, en diferentes tipos de su clase, del proyecto del coloniaje. Entonces, entre la página 2 y 3 me gusta mucho este párrafo, y es que para cerrarle el paso al desarrollo de una posición real a la ocupación militar de los Estados Unidos sobre Puerto Rico, volvieron a recurrir al terrorismo. Él califica el primer ataque a Puerto Rico por los Estados Unidos como un ataque de terrorismo. Ya eso también es un lenguaje muy categórico que francamente yo nunca he escuchado a más nadie
a hablar de la invasión como un acto de terrorismo. Siempre se minimiza como que era algo consecuente de la guerra hispanoamericana, fue un suceso que realmente no tuvo mucha consecuencia, como de nuevo se borra la memoria colectiva en cuanto al hecho y verdad sería bien importante ver cómo esta invasión afectó las relaciones sociales. Entonces, pues, el libro va a entrar a eso. ¿Tú tienes algo que quieras añadir de esa tercera página? Sí, hello. Ellos tienen una mentalidad muy particular y es que para los Estados Unidos, Latinoamérica es su patio trasero. Y en su patio trasero se hace lo que ellos digan. Así es que siempre hemos visto imposiciones de leyes y los disfrazan como ayuda humanitaria y y todas estas acciones a través de los años que realmente lo que han terminado ha sido destruyendo economías locales de los países latinoamericanos y perpetuando otros tipos de coloniaje que benefician solamente a los grandes intereses norteamericanos. De eso que estaban mencionando, también mencionan que, no sé si lo dijiste y se entrecortó y no te escuché, pero que también vale la pena recordar a Filipinas y cómo fue un caso muy similar al nuestro, la forma en que eh, los intereses gringos se impusieron allí. Este, pero Sí, nada, vamos a, ajá, o sea, una de las cosas sí, exacto, ellos comparten hasta esa particularidad con Puerto Rico y es que ellos eran colonia española, entonces luego de esa guerra hispanoamericana, pues sí, exactamente, pasó justo lo mismo aquí. Eh, que de esas y fue aún peor porque la violencia que los Estados Unidos impusieron en Filipinas fue mucho más descabellada que la violencia que impusieron acá por el mero hecho de que Filipinas siempre ha tenido un movimiento revolucionario militar armado muy activo y realmente para aplacar todas estas poblaciones lo que usaron fueron técnicas violentas bien descabelladas. Y además, también recordar que ellos sí tuvieron que ver dentro de la Segunda Guerra Mundial, pero eso es todo otro chorro de historia que realmente pues el libro se sale del foco del círculo de estudio.